Les comparto mi pantalla y bueno, vamos al tema de hoy. Entonces, ayer estábamos viendo algunas curvas características de bombas y dijimos que todas las curvas características de bombas se pueden resumir. No, se había perdido, pero ya estoy de regreso. Ayer vimos que las de bombas se pueden otra vez me sacó, ¿verdad? Parece que el internet está medio raro aquí. Bueno, entonces, les decía que para poder resumir datos de una turbomáquina en ciertas condiciones, se pueden resumir en curvas adimensionales, ¿verdad? Un juego de curvas adimensionales y ok, otra vez. Bueno, a ver si me permite hacer esto hoy. Bueno, entonces ayer hablamos de qué son unas máquinas semejantes, ¿verdad? Y hablamos de confianza. Y ahora sí vamos a poner vamos a darle uso a esto. Entonces, primer ejemplo, vamos a dos ventiladores, ¿verdad? Tenemos un ventilador operando a máximo. Vamos ahora, para utilizar análisis dimensional, ¿verdad? Uno siempre supone que uno está trabajando en máxima eficiencia, ¿verdad? Esa es la primera suposición, es decir, yo tengo un ventilador y construyo un ventilador a escala, ¿verdad? Entonces tenemos el modelo 1 y el modelo 2. Uno está a escala del otro. Entonces, o puede ser que no esté a escala, que sea el mismo ventilador operando a distintas revoluciones por minuto. Recuerden lo que les decía el día de ayer en bombas. Les decía que si yo cambio el diámetro del rodete ya es una condición distinta. Si yo cambio las revoluciones ya es una condición distinta. No necesariamente tengo que cambiar las dos. Con que cambie una de las dos ya es un rendimiento distinto. Entonces, Sigue siendo el internet. se había ido la señal, ¿verdad? Pero ya estoy de regreso. No sé, a esta hora, no sé qué. Ok, vamos a ver si podemos seguir, ¿verdad? Les decía, tengo dos ventiladores, suponemos que los dos funcionan en máxima eficiencia. Un ventilador está operando a unas revoluciones distintas de otros. Podrían ser a una escala del otro, podrían no serlo. Ya el solo hecho de que estén a revoluciones distintas, ya uno no va a tener el mismo rendimiento que el otro. Ahora, si suponemos que los dos operan en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Y operan a revoluciones distintas, si yo conozco el caudal del rendimiento del primero, ¿cuál va a ser el caudal del rendimiento del segundo, verdad? Suponiendo, les repito, que ambos están en máxima eficiencia, pero en condiciones de trabajo distintas, simplemente porque están a distintas revoluciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el caudal con el que opera el segundo si el primero opera a 4.25 metros cúbicos por segundo? Ahora, nos va a hacer falta información adicional.
Entonces vamos a suponer que ambos operan con el mismo trabajo, es decir, la misma altura energética H, ¿verdad? Eso es esos datos que nos va a hacer falta para calcular el caudal de la otra condición de operación. Entonces, les decía, tengo dos máquinas operando en distintas condiciones. Y como están en distintas condiciones, pues entonces, solamente cuando operan en la misma eficiencia es que ambas máquinas comparten coeficientes adimensionales. Ahora, fíjense bien, que quiero relacionar caudales. Si quiero relacionar caudales, ¿verdad? Entonces las leyes de semejanza dicen que yo sí puedo relacionar caudales. Claro, ambos deben de operar a la misma eficiencia. Entonces yo solamente puedo relacionar caudales si es que ambos operan a la misma eficiencia. Ahora, como yo quiero poner esto a trabajar en las mejores condiciones posibles, bueno, pues supongo que ambos están trabajando en el punto de máxima eficiencia. Nada más, ¿verdad? Simplemente para hacer esa conversión posible. Ahora bien, si quiero comparar caudales, yo voy a la fórmula de obtener caudal 2 a partir de caudal 1. Pero eso ¿de dónde viene? De que ambos comparten el mismo CQ. Entonces, ambos tienen el mismo CQ, pero para hallar el CQ me va a hacer falta información adicional, me va a hacer falta, como vamos a ver en unos momentos más, las H's. Entonces, si ambos tienen la misma H, la misma altura energética, ¿verdad? Entonces, ambos comparten el mismo CH. Bueno, entonces ese es un dato del problema. Ahora, les decía, como yo solamente puedo utilizar las leyes de análisis dimensional si ambas máquinas operan a la misma eficiencia. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? A priori vamos a suponer que ambas están operando en el punto de máxima eficiencia. Entonces si los dos operan en su máxima eficiencia, si conozco el caudal de uno, ¿cuál va a ser el caudal del otro? Ok, entonces vamos a ver. Un dato que nos dan es que ambos operan a la misma H. Entonces, si nos vamos a la fórmula de semejanza de H, las dos son iguales, ¿verdad? Entonces, si las dos H son iguales, significa que yo puedo despejar el cociente de diámetros a partir del cociente de velocidades angulares. Entonces, yo ya conozco N1 y conozco N2, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí está la fórmula de semejanza para las H's, ¿verdad? Pero H2 sobre H1 vale 1, ¿verdad? H2 sobre H1 vale 1. Y entonces me queda esto. Entonces yo de aquí puedo despejar D2 sobre D1 en función de N2 sobre N1, ¿verdad? Y bueno, y saco raíz cuadrada de ambos lados, ¿verdad? Y ya me queda esta fórmula. Entonces, yo conociendo las dos velocidades angulares, yo conozco cómo se relacionan los diámetros. Yo aquí no sabía si eran del mismo diámetro o no, pero gracias a que me dijeron que es la misma H, ¿verdad? Yo quiero que los dos trabajen con el mismo trabajo, con la misma altura energética, entonces ya puedo yo saber cómo se comparan los diámetros entre sí. Y veo que el cociente de diámetros es el recíproco del cociente de velocidades angulares. Entonces, sustituyendo, ya tengo el cociente de D2 sobre D1. Ahora bien, una vez que yo tengo este dato, ya puedo ir a la fórmula de caudal, de hallar el Q2 a partir del Q1. Porque si ven la fórmula, yo ya tenía estos datos al inicio del problema, pero yo no tenía estos datos. Entonces, esos datos los saqué de esta fórmula, saqué este cociente. Entonces, ya estoy listo para sacar qué caudal le corresponde al 2 si conozco el caudal 1, ¿verdad? Porque ya tengo yo el cociente de 2 sobre D1. Entonces, vamos a la fórmula directamente. Q2 sobre Q1 es igual a D2 sobre D1 por D2 sobre D1 al cubo. Y de aquí despejo Q2. Entonces, Q2, en este caso, ¿verdad? Nada más el Q1 pasa multiplicando, ¿verdad? Y ya está ahí. Ahora, N2 sobre N1, pues nada más sustituyo acá, ¿va? 1440 sobre 1750. Aunque bueno, todavía podemos simplificar esto más. De esta fórmula, Q2 es Q1 por esto. Esto simplemente es el lado derecho, ¿verdad? Pero sabemos que D2 sobre D1 es igual a N1 sobre N2.
En lugar de poner D2 sobre D1, ¿verdad? Ponemos N1 sobre N2. Y entonces, ya el Q1, ¿verdad? Este N2 se va con este N2 y aquí queda al cuadrado, ¿verdad? Y aquí este N1, con este 1 al cubo, pues nada más me queda N1 al cuadrado. Entonces ya tengo Q2 igual a Q1 por el cociente de velocidades al cuadrado. Y ya con los datos de mi problema, ¿verdad? 4.25 y el cociente de las N's, ¿verdad? Ya saco el Q2 y tengo que el Q2 es 6.27. Entonces, ¿esto qué me dice? Me dice que si yo tengo dos ventiladores que operan al mismo trabajo, ¿verdad? Con el mismo trabajo, los dos operan en el punto de máxima eficiencia. Si yo conozco un caudal, yo puedo conocer el otro, ¿verdad? Los dos están operando en distintas revoluciones, entonces, bueno, mientras tengan la misma geometría los dos, entonces ambos son semejantes. Y como son semejantes, significa que comparten coeficientes adimensionales. Si comparten coeficientes adimensionales, entonces significa que puedo utilizar las fórmulas de semejanza. Entonces ya puedo estimar un caudal a partir del otro, Q2 a partir de Q1, ¿verdad? Claro, con el cociente de las revoluciones. Ahora, otra cosa que hay que notar es que para que ambos sean semejantes, si ambos son semejantes, para que trabajen al mismo caudal, ¿verdad? Pero para que trabajen con el mismo trabajo los dos, entonces eso significa que el diámetro del rodete 2 es mayor al diámetro del rodete 1. Es decir, 1 es un ventilador geométricamente semejante al 2, pero más pequeño, ¿verdad? Al trabajar con la misma H, ¿verdad? Al trabajar con la misma H, esta ecuación me dice que el diámetro 2 debe ser mayor que el diámetro 1. Me lo dice el cociente de velocidades angulares. Entonces, aquí el problema no me pregunta eso, pero aquí me doy cuenta cómo se deben de comparar los diámetros de los ventiladores entre sí, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más ojo con eso, ¿verdad? Es un dato que arroja este análisis, ¿verdad? Sin que me lo hayan preguntado. Vamos a ver otro ejercicio, ¿verdad? Donde hay que procesar la información un poquito más. Entonces, aquí, otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ventilador axial, ¿verdad? Con diámetro de rodete D1 y unas revoluciones N1, ¿verdad? 1400 RPM. Y también nos dice que este ventilador axial tiene una velocidad axial V1 de 12.2 metros sobre segundo. Entonces tenemos un ventilador, ¿verdad? Tenemos un ventilador que tiene una velocidad axial de flujo, ¿verdad? De 12.2, ¿verdad? Con cierto diámetro 1 y ciertas revoluciones en E1. Ahora voy a agarrar un ventilador que es un cuarto del tamaño. Entonces claro, si estoy dando esas dos máquinas, significa que ambas son semejantes. Entonces el segundo ventilador, ¿verdad? El segundo ventilador tiene su diámetro, ¿verdad? Es un cuarto del diámetro 1, ¿verdad? Es un cuarto del diámetro 1. Pero dinámicamente semejante, ¿verdad? Es decir, la misma geometría, simplemente más pequeño. Entonces yo aquí tengo un D1, ¿verdad? Y aquí tengo un cuarto de D1. Entonces la pregunta es, si es un cuarto de tamaño y yo conozco las revoluciones, ¿verdad? Si yo conozco las revoluciones, entonces, las revoluciones son de D2, entonces la pregunta es, ¿qué velocidad axial, o sea, con qué velocidad sopla el aire, ¿verdad? Este segundo ventilador. O sea, la pregunta es, ¿qué velocidad axial tiene con qué fuerza sopla, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el análisis dimensional me permite hacer eso. Claro, para yo utilizar el análisis dimensional aquí, yo tengo que suponer que ambos estén operando en el punto de máxima eficiencia. Recuerden, para que yo pueda traducir condiciones de operación 1 a condiciones de operación 2, los dos deben de operar a la misma eficiencia. Y si los voy a poner a andar, yo tengo que suponer que ambos van a estar en su máxima eficiencia, ¿verdad? Entonces, la máxima eficiencia de uno, ¿cómo se ve en la máxima eficiencia del otro? Entonces, vamos a ver. Esos son los datos del problema. Ahora, me dan la velocidad axial 1, pero las fórmulas de semejanza no tienen velocidades, tienen caudales. Entonces hay que convertir esas velocidades en caudales. Ahora, esta velocidad 1 es perpendicular al área del ventilador, ¿verdad? Es perpendicular al área del ventilador. Entonces, bueno, pues el caudal es la velocidad perpendicular al área, V1 pi cuartos de D1 al cuadrado. La velocidad 1 es 12.2, ahí está. Tenemos pi cuartos de diámetro 1 al cuadrado. Y ya tenemos el caudal 1.
¿verdad? El caudal de la máquina 1. Ahora, suponemos que ambos ventiladores operan a la misma eficiencia. De hecho, vamos a suponer que están operando en máxima eficiencia, ¿verdad? Si voy a poner, yo como ingeniero pongo a echar una máquina, la tengo que poder echar en condiciones de máxima eficiencia, si no estoy desperdiciando energía, estoy desperdiciando dinero, ¿eh? Bueno, entonces, la ley de semejanza entre caudales dice, ¿verdad? Que Q2 sobre Q1 es N2 sobre N1, D2 sobre D1 al cubo, ¿verdad? Es lo que dice esta fórmula de acá. Entonces, bueno, sustituimos, ¿verdad? Simplemente ahora, D2, el diámetro 2 es un cuarto del diámetro 1. Entonces, aquí en lugar de poner D2, ponemos D1 sobre 4. Y como D1, pues dejamos D1, ¿verdad? Nada más, no nos dieron datos de, bueno, sí nos dieron el dato del diámetro, pero aquí lo dejamos indicado para simplificar la operación. Entonces, bueno, pues aquí este D1 se va con este D1 y queda N2 sobre N1 por un cuarto al cubo, ¿verdad? Nada más, eso es el Q2 sobre Q1. Entonces, de aquí despejamos Q2, Q1 N2 sobre N1 por 1 sobre 4 al cubo. Ahora bien, pero a mí me piden la velocidad axial, no me piden el caudal en la máquina 2. Entonces, hay que calcular el caudal 2, ¿verdad? Y del caudal 2 voy a despejar la velocidad 2 axial. Entonces, yo sé que la velocidad 2 axial por el área perpendicular a esa velocidad, que es pi cuartos de diámetro 2 al cuadrado, es Q2. Entonces, de aquí despejo velocidad axial, ¿verdad? Simplemente todo pasa dividiendo, ¿no? Y bueno, así queda la velocidad 2 axial. Pero aquí tengo Q2. Entonces, todo este Q2, ¿verdad? Lo sustituyo aquí. Y entonces ya me queda esto, ¿verdad? Entonces ya la fórmula me queda así, me queda 4 sobre pi, ¿verdad? Aquí está el 4 sobre pi. El Q2 sustituido está aquí, ¿verdad? Y el D2 al cuadrado, pues es 1 sobre un cuarto de D1 al cuadrado. Lo dejo en función de D1, porque es el dato que me están dando, ¿verdad? Ese es D2, de acuerdo a la fórmula de velocidad axial 2. Y ahora sí, nada más meto los datos de mi problema, ¿verdad? Acabo de calcular Q1, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces acabo de calcular Q1, ahí está. En el problema me dan las revoluciones, me dan estos datos, y el problema me dan D1, entonces ya estoy listo para calcular la B2. Entonces simplemente vacío los datos y me dice 9.15. Entonces el primer ventilador, el ventilador más grande, sopla a 12.2 metros sobre segundo. El segundo ventilador, que es a un cuarto del tamaño, va a soplar a menos velocidad, ¿verdad? Si es que opera en el punto de máxima eficiencia. Claro, va a rotar mucho más rápido, simplemente va a soplar la velocidad axial, va a soplar con menos velocidad que el primero, ¿verdad? Eso es lo que me dice el análisis dimensional, si es que ambos operan en su punto de máxima eficiencia. Entonces, como pueden ver, es una herramienta muy útil, ¿verdad? Porque por separado, cada ventilador, yo tengo que hacer varias pruebas a ver cuál es su condición de máxima eficiencia. Pero ya el análisis dimensional supone que ambos están operando en máxima eficiencia. Entonces yo con los datos de uno puedo calcular el rendimiento del otro en la misma eficiencia. Eso es lo que me permite análisis dimensional. Entonces el hecho de que dos condiciones de operación converjan en una sola curva, ¿verdad? Que dos condiciones de operación converjan en una sola curva a la hora de expresarlos adimensionalmente, el hecho me conduce a estas fórmulas y esas fórmulas me dicen que si una máquina opera a máxima eficiencia, me dice cómo operaría la otra máxima eficiencia en ciertas condiciones de operación, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que hace falta? Entonces, análisis dimensional me permite eso. Es una herramienta muy útil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permite resumir datos experimentales, ¿verdad? Con menos números. Entonces, esa es la utilidad, ¿verdad? Ahí tenemos la primera aplicación de análisis dimensional. Estimar el rendimiento de una máquina a partir del rendimiento de otra máquina semejante, ¿verdad? Bueno, esa es la primera aplicación de análisis dimensional. La segunda aplicación de análisis dimensional tiene que ver con el concepto de velocidad específica. La velocidad específica es un parámetro dimensional que me permite resumir los puntos de máxima eficiencia en un solo parámetro adimensional. Fíjense bien,
Les decía, cuando yo tengo dos condiciones de operación distintas, esas dos condiciones de operación distintas, esas dos gráficas para dos condiciones de operación distintas, se resumen en una sola gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, las curvas H versus Q para dos condiciones distintas se pueden resumir en una sola curva. Las curvas BHP versus Q, ¿verdad? De dos condiciones distintas, si las expreso dimensionalmente, las puedo resumir en una sola curva. Pero ojo, una sola curva de CH versus Q, una sola curva de CP versus Q, pues de todos modos, ¿verdad? En cuanto a eficiencia, pues cada uno de estos puntos tiene distinta eficiencia. Pero el punto de máxima eficiencia nada más es uno. Entonces, de todas estas condiciones de operación, de esta condición de operación y de esta condición de operación, ¿verdad? Si bien yo resumo los datos en una sola curva, si a mí me interesa saber el punto de máxima eficiencia de esta curva y el punto de máxima eficiencia de esta curva, ¿verdad? Si los quiero resumir adimensionalmente, esos dos puntos se resumen en un solo punto, ¿verdad? Y este solo punto lo puedo resumir, pertenece a una gráfica, ¿verdad? Pero yo este punto lo puedo obtener a partir, si yo obtengo los valores de CH dimensional y CQ dimensional, yo puedo combinar estos dos para guardar esta información en un solo número. Entonces, así como varios números los puedo resumir en una sola curva, así como varias curvas las puedo resumir en una sola curva, ¿verdad? El punto de máxima eficiencia, ¿verdad? De una sola curva lo puedo resumir en un solo número. Entonces, la velocidad específica es simplemente un parámetro dimensional que me permite resumir puntos de máxima eficiencia en un solo número. Y claro, ¿por qué se hace eso? Porque eso me va a permitir, ¿verdad? Decidirme por el mejor tipo de turbo máquina para algún trabajo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo, a medida que vayamos desarrollando este concepto. Entonces, vamos a ver. Hay dos tipos de turbomáquinas. Hay bombas y hay turbinas, ¿verdad? Si hablamos de bombas, son tres parámetros los que importan, ¿verdad? Si yo una bomba, yo como ingeniero, a mí me interesan tres datos de una bomba, en general, ¿verdad? ¿A qué velocidad la voy a echar a andar, ¿verdad? ¿Qué caudal me va a entregar y qué altura me va a entregar, ¿verdad? Digamos que como ingeniero, esos son los requisitos. La potencia es importante, pero la potencia yo como ingeniero la puedo calcular. Es decir, a mí como ingeniero me dan esta tarea. A mí como ingeniero me dicen, hey, yo tengo un motor que rota a tantas revoluciones y yo tengo la necesidad de transportar tal caudal y subirlo a tal altura. Es decir, es una tarea que a mí como ingeniero me ponen. Ya yo me tengo que poner a hacer los números para ver qué potencia le meto a esta bomba, ¿verdad? Pero a mí nadie me va a decir, hey, con una potencia de tanto. A mí nadie me dicen, hey, tienes que entregar este caudal para vencer a esta altura, ¿verdad? Y yo como ingeniero puedo decir, bueno, yo necesito un motor de tantas revoluciones para hacer eso. Entonces, uno como ingeniero, esos son los tres datos, ¿verdad? Que son los tres requisitos que me pueden dar para resolver un problema, para plantearme un problema. Cuando hablamos de turbinas, ¿verdad? Es algo similar. A mí como ingeniero me va a decir, hey, tú tienes una altura de tanto y la vas a aprovechar queriendo producir una potencia de tanto. Y por cierto, la turbina, pues tiene que rotar a tantas revoluciones, ¿verdad? Porque eso tiene que ver, pues, con la cantidad de potencia eléctrica que se puede generar, tal vez, ¿verdad? Entonces, a uno como ingeniero le pueden pedir, hey, yo requiero una máquina que cumpla tal altura, tal caudal, con tantas revoluciones. Y si se trata de turbinas, yo requiero una turbina que aproveche tal caída, produciendo tal potencia a tantas revoluciones. Ahora bien, les decía, el concepto de velocidad específica, ¿verdad? Es una manera de resumir el punto de máxima eficiencia. Cada tipo de máquina, ¿verdad? Porque aquí estamos, ¿para qué sirve la velocidad específica? Para decidirme por el mejor tipo de máquina para algún trabajo. Este es el trabajo. Si es bombas, yo quiero un trabajo que cumpla con estos requisitos. Si son turbinas, yo quiero un trabajo que cumpla con ciertos requisitos. Ahora, hablamos de tipo de turbomáquina. ¿Qué tipo de turbomáquina se emplea para cada tipo de trabajo? Bueno, todas las turbomáquinas, por ejemplo, del mismo tipo, por ejemplo, todas las bombas
todas las bombas de centrífugas, por ejemplo, todos sus puntos de máxima eficiencia, ¿verdad? Se pueden resumir en el parámetro dimensional velocidad específica entre tal y tal valor. Todas las bombas de flujo mixto tienen una velocidad específica entre tal y tal valor. Y todas las bombas axiales, ¿verdad? Tienen una velocidad específica entre tal y tal valor. Entonces, dicho de otra manera, las centrífugas, ¿verdad? Las centrífugas, sus puntos de máxima eficiencia a la hora de expresarlos adimensionalmente abarcan ciertos valores. Las de flujo mixto ciertos valores y las axiales ciertos valores. Entonces, cada tipo de trabajo, yo puedo construir el mismo parámetro adimensional. Es decir, la velocidad específica con los requisitos de mi trabajo. Y entonces, yo lo único que tengo que ver es la velocidad específica de mi trabajo, ¿dónde cae? Cae en la velocidad específica de las centrífugas, de las de flujo mixto o de las axiales. Y donde haga juego, ahí es donde voy a utilizar ese tipo de turbomáquinas para ese trabajo. Entonces, a mí como ingeniero me dicen, hey, yo requiero un trabajo con estos requisitos. Con esos requisitos yo creo un parámetro adimensional. Ahora, si yo voy a escoger una turbomáquina que cumpla con ese trabajo, yo quiero una turbomáquina cuyo punto de máxima eficiencia me dé el mismo tipo de parámetro dimensional que los requisitos de mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo quiero que el punto de máxima eficiencia de mi máquina coincida con las propiedades que me están pidiendo, ¿verdad? Es decir, yo voy a escoger esa turbomáquina porque es la que más eficientemente trabaja en esas condiciones de trabajo. Entonces, moraleja, para bombas hay un tipo de velocidad específica. Con los datos que me piden, yo construyo el parámetro dimensional velocidad específica. Y luego, cada turbomáquina tiene sus propias velocidades específicas, ¿verdad? Y si las velocidades específicas de la turbomáquina hacen juego con los datos que me están pidiendo, es decir, con la velocidad específica de los datos que me están pidiendo, significa que el punto de máxima eficiencia de mi turbomáquina coincide con las características que me están pidiendo. Es decir, es la máquina ideal para ese trabajo. Entonces, hay que construir velocidades específicas para la tarea en cuestión y hay que ver cuánto valen las velocidades específicas de cada tipo de turbomáquina. Y después comparo velocidades específicas de las tareas con velocidades específicas de las turbomáquinas. Y los que hagan juego es el tipo de turbomáquina que requiero para esa tarea, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya con los ejercicios nos iremos dando cuenta cómo funciona, ¿verdad? Hay que ver, en términos generales, de eso se trata el concepto de velocidad específica. Bueno, ahora bien, les decía, la velocidad específica es una manera de resumir el punto de máxima eficiencia con un solo punto, ¿verdad? Con un solo número. Entonces, veamos, en bombas. En bombas, a mí me piden como tarea, me dicen, yo quiero una bomba que venza a tal altura, a tal caudal. Entonces, si yo quiero ver el mejor tipo de turbomáquina para cumplir con esa tarea, pues yo lo que requiero es mi curva CH versus EQ. CH versus EQ, esta curva resume el rendimiento de un montón de turbomáquinas que sean semejantes. Entonces, todas esas turbomáquinas con esa geometría, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Tienen una distribución CH versus EQ. Obviamente, ¿verdad? Si yo quiero la operación de todas esas máquinas en el punto de máxima eficiencia, hay un solo CH y hay un solo CQ. Tenemos el CQ en el punto de máxima eficiencia y tenemos el CH en el punto de máxima eficiencia de todas esas turbomáquinas dinámicamente semejantes. Ahora, si yo mezclo CH y CQ, esto es adimensional y eso es adimensional. Si yo creo un nuevo parámetro adimensional con estas dos, yo habré resumido en un solo número el punto de máxima eficiencia de esta familia de turbomáquinas, ¿verdad? Semejantes. Entonces, para bombas, un requisito es H y el otro requisito es Q. Entonces, el coeficiente adimensional que tiene que ver con Q es el CQ y el coeficiente adimensional que tiene que ver con H es el CH. Y ambos coeficientes adimensionales incluyen
la velocidad. Entonces, bueno, pues también tengo que escoger una velocidad, ¿verdad? También tengo que escoger una velocidad. Si yo quiero mezclar estos dos números para crear un nuevo parámetro adimensional, bueno, pues yo tengo que mezclar las Qs, las Hs y las Ns, con las Ds, ¿verdad? Entonces aquí tengo las Qs, las Hs, las Ns, las Ds no. Entonces, lo que tengo que hacer es, voy a mezclar estos dos de tal manera que se elimine el diámetro, ¿verdad? Es decir, tengo que crear un nuevo parámetro dimensional de estas dos de tal manera que se elimine el diámetro. ¿Por qué? Porque ya Q y H son los valores que me piden como tarea. Pero yo no me puedo dar el lujo de tener dos variables desconocidas. Entonces, por ahora eliminamos el diámetro nada más y nos quedamos con la N, ¿verdad? La N es el tercer dato. A mí como ingeniero me urgen estos dos como tarea, ¿verdad? Yo tengo una aplicación donde debo cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Significa que tengo que mezclar CH y CQ. Eso significa escoger N y D también. No me puedo dar el lujo de tener dos variables. Nada más escojo, me quedo con una y es la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar CQ y CH de tal manera que se eliminen los diámetros para nada más tener un tercer dato, ¿verdad? Entonces escogemos el CH y el CQ en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? En el punto de máxima eficiencia, si mezclamos estos dos de tal manera que se elimine el diámetro. Y si los mezclamos de tal manera que se elimine el diámetro, ¿verdad? Entonces va a quedar esto. La velocidad específica es raíz de CQ del punto de máxima eficiencia sobre CH del punto de máxima eficiencia a la 3/4. En el momento que yo agarro raíz de CQ y lo divido entre CH a la 3/4, se eliminan los diámetros, ¿verdad? O sea, esa combinación me elimina las potencias de los diámetros. Ahora, si sustituimos CQ y CH en esta fórmula, ¿verdad? Estas fórmulas las sustituimos aquí y acá, vamos a llegar a esta fórmula. Entonces, la velocidad específica es un número, ¿verdad? Es un número que me resume el coeficiente adimensional de altura y el coeficiente adimensional de caudal, ¿verdad? En el punto de máxima eficiencia para una familia de máquinas semejantes. Entonces, todas esas máquinas con la misma geometría que pueden operar a distintas condiciones de trabajo, ¿verdad? Todo lo resumo en una sola curva. Pero si de todos esos valores a mí solamente me interesa operar en máxima eficiencia, ese punto lo puedo resumir con un solo número. Y ese número es este, ¿verdad? Entonces, toda turbomáquina, su rendimiento del punto de máxima eficiencia se puede resumir con un solo número. Ese número tiene que ver, si se fijan en esta fórmula, son mis requisitos. Q y H. Ahí está. Pero hay un dato adicional, N. Entonces se podría decir que Q y H adimensionalizan a N. Por eso se llama velocidad específica. Porque la velocidad está siendo adimensionalizada por Q y H, que son típicamente los requisitos que me piden como ingeniero, ¿verdad? Para cumplir con cierta tarea. Entonces, la velocidad específica, toda familia de turbomáquinas, ¿verdad? Pueden resumir su punto de máxima eficiencia en un solo número, que es la velocidad específica. La velocidad específica, a la hora de sustituir esas expresiones, me van a dimensionalizar las revoluciones de la máquina, de la bomba, ¿verdad? En este caso, con el caudal y el H que me están pidiendo. Ahora, ¿por qué se dice que la velocidad específica me sirve para decidir por el mejor tipo de turbomáquina para algún trabajo? ¿Por qué se dice eso? Bueno, pues porque la velocidad específica me describe un tipo de turbomáquina. Y matemáticamente eso es igual a ciertas características. Ahora, si esta turbomáquina está resumida por este número y se describe matemáticamente así, entonces, si yo quiero una turbomáquina que opere a esas características en el punto de máxima eficiencia para que sea la idónea para esa tarea, bueno, pues nada más meto los datos de mi problema, ¿verdad? Calculo la velocidad específica y busco la máquina cuyo punto de máxima eficiencia coincida con ese dato. Y entonces ya tengo la máquina idónea
para esa aplicación, ¿verdad? Entonces, de ahí el concepto de velocidad específica, ¿verdad? Con la H y el Q de mi problema, yo calculo la velocidad específica. Y después busco en mi catálogo de turbomáquinas qué turbomáquinas, sus puntos de máxima eficiencia se resumen con ese número. Y los que coincidan con las condiciones de operación que me piden, ¿verdad? Entonces es el tipo idóneo de máquina para esa tarea. Porque yo quiero que esta máquina opere su punto de máxima eficiencia rindiéndome esos requisitos que me pidieron, ¿verdad? Entonces este es un dato que me ayuda a decidirme por el mejor tipo de turbomáquina para algún trabajo. Entonces aquí ya se puede ver, ¿verdad? La conveniencia de análisis dimensional. ¿Por qué? Porque pues datos son muchos, ¿verdad? Hay muchas turbomáquinas y son muchos datos de operación para cada turbomáquina. Análisis dimensional me permite resumir varias curvas en una sola y la velocidad específica me permite guardar los datos del punto de máxima eficiencia en un solo número, ¿verdad? Y bueno, eso ya me hace el trabajo más fácil para hallar el tipo de máquina idónea para alguna exigencia que me pusieron, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está la velocidad específica para el caso de bombas. Aquí está la fórmula, hablando de turbomáquinas y punto de máxima eficiencia, tengo esta fórmula. Hablando de datos de tarea, está esta fórmula. Entonces, nada más es cuestión de ver que mi tarea coincida con mi turbomáquina, ¿verdad? Y cuando coincida, pues ese es el tipo de turbomáquina para esa tarea. Bueno, eso es en cuanto a bombas. Vamos a hablar de turbinas ahora. En turbinas, ahora, ¿cuáles son los datos? Típicamente son dos. Típicamente, a mí una turbina me dicen, hey, yo quiero aprovechar una caída de tanto y quiero producir tanta potencia. A mí como ingeniero son las únicas exigencias que me pueden pedir, ¿verdad? Después hay otros detallitos, pero esas son las dos grandes exigencias. Yo tengo una caída de tanto y yo quiero producir tal potencia. Entonces, buscamos los parámetros adimensionales. ¿Qué parámetro adimensional tiene caída? Bueno, pues el CH. ¿Y qué parámetro adimensional tiene potencia? Pues el CP. Entonces voy a combinar estas dos de tal manera que se elimine el diámetro. Entonces, combinando estas dos de tal manera que se eliminen los diámetros, es esto. Es raíz cuadrada del coeficiente de potencia y del punto de máxima eficiencia sobre CH en el punto de máxima eficiencia a las 5/4, ¿verdad? Este cociente de coeficientes adimensionales, a la hora de sustituir estas dos fórmulas, ¿verdad? Se van a eliminar los diámetros y va a quedar esta fórmula. Esta es la velocidad específica de potencia, ¿verdad? La S es de específica, ¿verdad? Así como acá, y de potencia. Es más para decir que es de turbinas, ¿verdad? Bueno, que es la velocidad específica tomando en cuenta la potencia, a diferencia de la otra que es la estándar, ¿no? Bueno, entonces aquí funciona de manera similar. Yo tengo una familia de turbinas semejantes. Esa familia de turbinas semejantes, si yo resumo sus puntos de máxima eficiencia, los resumo en un solo número, que es este. Y si esa es la turbina idónea para cierto trabajo, entonces su rendimiento en el punto de máxima eficiencia debe de coincidir con mis requisitos, ¿verdad? Y mis requisitos son potencia de salida y H. Entonces, en la práctica, ¿cómo se usa eso? A mí como ingeniero me dan estos dos requisitos, los meto aquí, ¿verdad? Supongo que esta turbina me está rindiendo en su punto de máxima eficiencia esos requisitos y entonces la velocidad específica de potencia de los requisitos debe ser igual a la velocidad específica de potencia, ¿verdad? De los coeficientes adimensionales de esa familia de turbinas, ¿verdad? Entonces ahí está la velocidad específica de potencia. Entonces ahí tenemos los dos modelos de velocidad específica. Esto es típicamente para bombas. El primero, ¿verdad? Específicamente para bombas. El segundo, específicamente para turbinas. Y bueno, ahí está explicado el concepto de velocidad específica. Como pueden ver, bueno, es un poquito elaborado, ¿verdad? Pero es muy útil porque me ayuda a decidirme cuál es el mejor tipo de turbomáquina para algún trabajo. A mí me dan los requisitos, ¿verdad? Busco las turbomáquinas que velocidades específicas tienen y las que hagan juego con las velocidades específicas del trabajo en cuestión, esa es la turbomáquina que tengo que escoger para esa aplicación. Bueno, ahora bien,
Esas son las fórmulas de velocidades específicas en su aspecto estrictamente adimensional. Es decir, vamos a ver. Fíjense bien, CQ es adimensional, CH es adimensional, pero a la hora de meter las fórmulas, ¿verdad? Ya lo dejo en función de los parámetros, N, Q y H. Ahora, para que esto sea estrictamente adimensional, ¿verdad? Si H está en pies y eso está en pies cúbicos por segundo, N tiene que estar en revoluciones por segundo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Las Ns de las fórmulas tienen que estar en revoluciones por segundo para que las unidades se cancelen. Aquí no pueden poner revoluciones por minuto, tienen que ser revoluciones por segundo. Entonces, estas fórmulas son fórmulas estrictamente adimensionales. Ahora, uno puede decir, espérame tantito, acabo de hacer un ejercicio, ¿verdad? Acabo de hacer un ejercicio el día de hoy, acabo de hacer un par de ejercicios, ¿verdad? Donde a la hora de utilizar las fórmulas de semejanza, ¿verdad? Que al fin y al cabo están basados en las fórmulas de CQ y CH, a la hora de sustituir el cociente, metimos revoluciones por minuto. Entonces dices, pues si la N es revoluciones por segundo, ¿por qué metiste los datos aquí en revoluciones por minuto? Ah, porque sucede que revoluciones por minuto, ¿verdad? Si yo lo convierto a revoluciones por segundo, ¿verdad? En un minuto hay 60 segundos. Entonces, el dato de arriba tiene que dividirse entre 60 y el dato de abajo también, ¿verdad? Entre 60. Entonces, cuando yo tengo cocientes, ahí no tengo que ser estricto, porque de todos modos los factores de conversión se cancelan al ser divididos, ¿verdad? Entonces, cuando uno maneja cocientes, uno puede relajar esa medida, porque los factores de conversión se van a cancelar. Pero ojo, solo en cocientes, ¿verdad? Aquí no hay cociente, aquí es n sola, ¿eh? Entonces, aquí hay que, esta fórmula es para n en revoluciones por segundo, ¿verdad? La n de las fórmulas es revoluciones por segundo. Entonces, esas fórmulas, esa es la definición de ns y nsp, ¿verdad? Para que sea estrictamente dimensional, n tiene que estar en revoluciones por segundo para que las unidades se cancelen con las demás, ¿verdad? Tanto aquí como acá, ¿verdad? Entonces, n siempre es revoluciones por segundo. Solamente pueden relajar esa condición cuando hay un cociente de n's, porque se cancelarían los factores de conversión. Bueno, pero un ingeniero que trabaja en el campo y que está haciendo las cosas sobre la marcha, ¿verdad? Viendo instrumentos, etcétera, no tiene el escritorio ahí consigo mismo, ¿verdad? Entonces, tal vez no quiera gastar tiempo convirtiendo unidades. Entonces, muchos ingenieros manejan lo que es la versión no estrictamente adimensional de la velocidad específica. Esa es la versión estrictamente adimensional de la velocidad específica. Pero un ingeniero, si no tiene las revoluciones por segundo, tal vez tenga los radianes por segundo. Entonces, al fin y al cabo, pues está la Q, está la H, ¿verdad? Está la Q, está la H. Simplemente no tengo las revoluciones por segundo, tal vez tenga el dato de radianes por segundo, ¿verdad? Tal vez el instrumento me dé este dato. Entonces, muchos ingenieros trabajan con la versión no estrictamente adimensional de la velocidad específica, ¿verdad? El concepto puro es este. Pero en la práctica, por no tener que hacer operaciones sobre la marcha, ¿verdad? Ahí viendo instrumentos, porque no tengo un escritorio ahí, tal vez, ¿verdad? Todo sobre la marcha. Entonces, a veces la gente maneja estas versiones no estrictamente adimensionales, ¿verdad? Entonces, esto ya no es estrictamente adimensional. De hecho, esto tiene unidades si omega está en radianes por segundo, omega s está en radianes, ¿verdad? Porque si revoluciones por segundo se cancelan, aquí tengo radianes por segundo, pues los segundos se cancelan, nada más me quedarían radianes. Entonces, bueno, esto está en unidades de radianes, ¿verdad? Cuando omega está en radianes por segundo. Pero hay otra versión también no estrictamente adimensional. Un ingeniero que maneja turbomáquinas y está viendo instrumentación, ¿verdad? Está calculando las cosas sobre la marcha, pues como que qué lata
qué lata convertir a radianes por segundo si el dato inmediato lo tengo en revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, hay una versión no estrictamente adimensional de la velocidad específica, por eso le pongo aquí una comilla, ¿verdad? Donde la n, ¿verdad? En lugar de ponerle revoluciones por segundo, es revoluciones por minuto. Y el caudal, pues ya que estoy, como la mayoría de la literatura está hecha por norteamericanos, ¿verdad? O ingleses, pues se usa el sistema inglés. Entonces el caudal también, si típicamente no me lo van a dar en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Típicamente la unidad estándar del sistema británico es galones por minuto. Entonces un ingeniero va a tener un dato inmediato de galones por minuto en la práctica, ¿verdad? Y qué flojera convertirlo a pies cúbicos por segundo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo dejan en galones por minuto, es el dato inmediato. Y si abajo el H, si bien el H está en pies, pues la gravedad ya todo el mundo sabe cuánto vale. Entonces, pues ya que no estoy utilizando estrictamente revoluciones por segundo y pies cúbicos por segundo, pues podría omitir la gravedad, ¿verdad? Porque de todos modos, pues siempre vale lo mismo, ¿verdad? Siempre vale lo mismo, entonces se omite la gravedad. Y entonces aquí tenemos una fórmula que maneja los tres datos esenciales, ¿verdad? Que es N, Q y H, ¿verdad? Pero como ya no es estrictamente adimensional, porque ya maneja valores inmediatos, pues se olvidan de otras cosas. Y entonces tenemos una velocidad específica que no es estrictamente adimensional, eso ya tiene ciertas dimensiones, pero se conjugan las propiedades de la misma manera, ¿verdad? Simplemente este valor va a ser igual, ¿verdad?, a la velocidad específica estrictamente adimensional por algún valor de conversión, ¿verdad? Entonces, este es el valor de conversión desde la versión estrictamente adimensional, ¿verdad?, a esta versión no estrictamente adimensional. Entonces, un ingeniero tiene estos datos fácilmente a la mano, ¿verdad? Si tiene instrumentación el sistema británico, y bueno, uno calcula este número y con este factor de conversión uno podría calcular este número. Así de fácil. Y lo mismo para potencia, ¿verdad? Esta es la versión estrictamente adimensional, ¿verdad? Si los datos los tengo en radianes por segundo en vez de revoluciones por segundo, pues ya tengo la velocidad específica de potencia en radianes, ¿verdad? En radianes. Esta es menos común, más común es esta versión todavía menos adimensional, por así decirlo, o sea, más alejada de la versión original. Si a mí los datos me los dan en RPM, la potencia de salida de la turbina ya me la dan en HP y no tengo por qué considerar la gravedad, porque de todos modos estos datos ya no son estrictamente adimensionales, bueno, pues yo puedo calcular una versión no adimensional donde conjugo los datos de la misma manera. Y el factor de conversión de esta versión no adimensional a la estrictamente adimensional, en este caso es 273. Entonces, con datos fácilmente a la mano, ¿verdad? Yo con ese 273 puedo obtener el dato estrictamente adimensional. Entonces, bueno, pues ya definimos lo que es la velocidad específica y ya el día de mañana empezamos a hablar de qué tipo, los distintos tipos de bombas y de turbinas, qué valores típicos de velocidades específicas tienen. Ya para empezar a explorar este aspecto de decidirme por el mejor tipo de máquina para cada trabajo. Eso ya lo vemos mañana, ¿verdad? Entonces, este es el archivo 12, vamos a subirlo a la plataforma. Entonces, vamos aquí. Materiales de clase. Tengo hasta el archivo 11, vamos a subir el 12. Entonces, vamos a ver. El archivo 12, ahí está. Ahí está. Ok, velocidad específica. Mañana todavía vamos a seguir hablando de velocidad específica, ¿verdad? Y de algunas otras cosas. Entonces, y ya después haremos ejercicios, ¿verdad? Entonces, aquí la vamos a dejar por hoy. Ok, bueno, entonces, bueno, vemos que ya el internet ya se estabilizó, ¿verdad? Había muchos problemas al inicio, pero ya quedó. Bueno, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo claro? No, ninguno, profe. Ok, perfecto. Entonces, mañana continuamos con ese tema que es muy importante. De hecho, mucho trabajo experimental, mucho trabajo de ingenieros de ir a buscar datos de bombas o turbinas para cierta aplicación se hace de esta manera, dimensional. Entonces,
¿verdad? Esos son los conceptos. Ya después con los ejercicios van a ver que es muy fácil hacer la relación. Entonces uno cuando tiene como ingeniero una tarea, no es tan fácil ir al catálogo y ver qué máquina necesito. Hay que de alguna manera caracterizar mi trabajo y las turbomáquinas en versión adimensional para poder comparar y decir, ah, esa es la máquina para ese trabajo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en los siguientes días, cómo hacer eso. Bueno, entonces dejo de grabar.